Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo. Tenemos el gusto de poder saludarle nuevamente, clamarle al Señor por su vida, por la situación que usted pueda estar viviendo, o ya bien darle gracias a Dios porque usted está avanzando en el Evangelio. No nos sentimos del todo muy contentos, muy felices porque hemos tenido que despedir los restos de una hermana querida, la hermana Rosario Matzar, quien pues no falleció de coronavirus, sino otro tipo de complicaciones, pero pedimos al Dios del cielo que pueda consolar a su familia en este tiempo que ni siquiera podemos tener una reunión como para poder agradecer a Dios el tiempo que nos da por aquellos seres que nos rodean, pero sabemos en quién hemos creído y sabemos hacia dónde va. Pedimos al Señor que siga bendiciendo su vida y queremos hacer una oración por su vida, por usted, por aquel que está siendo necesitado, pidiendo que Dios nos hable. He pasado por esos momentos tan difíciles cuando estamos en aprietos y necesitamos una palabra del Señor, y cuando viene esa palabra los cielos se despejan, se abre. Así que queremos pedir por su vida. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por la audiencia. A algunos no los conocemos y a otros sí, Señor, pero no importa si los conozco o no los conozco, Señor. Lo que importa es que estén inscritos en tu libro, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos por cada una de aquellas personas que están batallando, que está siendo afligida. Pero todo esto, Señor, pasará, y mientras pasa, por favor, te suplicamos que nos sostenga con tu mano maravillosa de amor que siempre has extendido para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con usted la segunda parte. Nos quedamos por ahí un poquito estancados por razones de tiempo, y no queremos cansarlos, sino que podamos captar lo que el Señor quiere decirnos, no lo que yo quiero decir, sino lo que el Señor nos quiere decir a través de la palabra. Para esto tendremos que regresar a Hebreos capítulo número 11, que es el libro que habla de los héroes de Dios. Aquellos hombres que tal vez no quisiéramos parecernos a ellos en muchas circunstancias, porque estos hombres murieron glorificando al Señor, pero para el mundo en este momento serían hombres fracasados, porque no alcanzaron las metas, porque no llegaron a los niveles que se pretendía, pero tienen una gran cualidad, y es que estos hombres agradaron a Dios. Y por lo tanto dice la palabra que Dios, oiga qué lindo es esto, no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Qué privilegio tan grande. Que Dios diga, sí, este es mi hijo, este es mi discípulo, este es mi servidor. Que venga de parte de Dios, no de parte de nosotros los hombres. Que el incienso pueda venir mejor de otro lado, que pueda venir del cielo. Muy bien. En el capítulo número 11, donde nos vamos a detener, dice la palabra en el versículo 24, que por la fe Moisés, oiga, por la fe, cuando Moisés maduró, cuando Moisés ya era grande, se quitó un título que llevaba. Se quitó el título de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Esto daba que él tenía que renunciar, habla aquí la palabra, renunciar a la posición que tenía, renunciar a los bienes y renunciar a su comodidad. Ese es el evangelio que nos presenta el Señor, es lo que siempre ha existido. Y Moisés tuvo un encuentro tremendo. Empezó a sentir algo, un despertar espiritual. Y ese despertar espiritual eh,
le provocó a Moisés incomodidad. Moisés empezó a ver las cosas con ojos distintos, con ojos diferentes, con ojos como mira Dios las cosas en este mundo. Por eso el verdadero cristiano no hay que ponerle reglamentos, porque el verdadero cristiano, el cristiano nacido de nuevo, va a ver las cosas como las mira el Señor. Quizá cuando empezamos las miramos un poquito opacas, las miramos un poco difusas, pero a la medida que vamos caminando, esta luz maravillosa se va ampliando en nuestro camino y entonces no podemos pretender que el mundo cambie. No podemos pretender que el mundo sea distinto. No podemos pretender que una persona que viene de la calle, que viene del mundo, tenga cambios radicales inmediatamente, porque Dios le está llamando y está penetrando, y Moisés dice aquí que empezó a sentir un despertar espiritual en él. Lo primero que se ha de haber visto tal vez era todo el oro que él cargaba en su cuello, con medallas tal vez de dioses paganos, dioses que en un momento determinado él había reverenciado. Recordemos que Moisés, como diríamos hoy, no tenía doctrina. Él creció en un entorno impío. Pero a la edad de madurez, como habla aquí la palabra, tuvo un despertar espiritual, y cuando tuvo ese despertar espiritual, dijo, se vio quizá a uno de los espejos. En aquel tiempo los espejos no son tan exactos como los de hoy, que se mira uno, se le miran todas las imperfecciones, sino que se miraban difusos. Tenían que ser algunas láminas, tenían que ser de bronce o algún tipo de lámina que reflejaba el rostro o la imagen de la persona que se veía, pero se veía difuso. Hoy en un espejo como los que tenemos hoy nos miramos todas las imperfecciones de nuestra cara. Mas sin embargo, Moisés ahora se miraba en el espejo maravilloso de la palabra del Señor. Porque cuando uno tiene un despertar espiritual que te quitan, estamos ciegos. Sin Cristo estamos ciegos. Sin Cristo no miramos más allá de lo que tenemos enfrente. Por eso este evangelio no es un evangelio común, sino es un evangelio extraordinario, donde el Señor muchas veces te toma y te va a mostrar cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó. Son las cosas que Dios, dice, tiene preparadas para los que le aman. Y Moisés empezó a oír la voz del Señor. Moisés empezó a ver con ojos nuevos, porque Dios te da ojos nuevos. Y empiezas a ver las cosas totalmente diferentes, en donde el Señor va a ocupar el primer lugar en tu vida. Por eso Pablo habla y dice, todo lo que era ganancia para mí, porque tuvo un encuentro, Pablo, maravilloso con el Señor. Y cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, vio sus títulos. Él era un fariseo. Él era un hombre ejemplo en cuanto a la ley. Era un hombre que había logrado muchas cosas. Él se jactaba de ser de la tribu de Benjamín. Yo no entendía por qué Pablo decía de la tribu de Benjamín y decía, bueno, es que fue el primer rey que hubo en Israel de la tribu de Benjamín que se llamaba Saúl. No, la tribu de Benjamín porque se mantuvo estoica, porque se mantuvo firme ante la idolatría, pero eso a Pablo le daba realmente un estatus humanamente,
porque entonces señalaban a los de la tribu de Benjamín como algo especial, como hacemos hoy con los deportistas, como hacemos hoy con los artistas. Pero cuando conocemos nosotros parte de su vida privada, qué decepción. Fue la decepción que yo tuve de mi vida. Cuando me vi en el espejo, no puedo decir ni siquiera en el espejo de la palabra, porque no era entendido, no sabía ni dónde estaba el Génesis, ni dónde estaba el Apocalipsis, no sabía absolutamente nada de la Biblia. Cuando Dios puso ese despertar espiritual y no vi lo que el mundo hacía, sino vi lo que yo hacía. ¿Y cómo puedo salir de todo esto? Y por eso entiendo ahora precisamente el Evangelio cuando hay un despertar espiritual. Es lo que precisamente Lucas habla en el capítulo número 16. En el capítulo número 16 había dicho, sí, no, bueno, muy bien. Entonces, dice aquí en el capítulo número 14, dice la palabra, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Qué enseñanza tan dura, qué enseñanza tan fuerte. Porque nosotros los hombres no estamos dispuestos a dejar muchas cosas. Venimos a veces al Evangelio arrastrando un lastre. Venimos al Evangelio como que si fuéramos gente política, que queremos mostrar una imagen y la mostramos, una imagen de bondad para escalar en las posiciones no espirituales, sino en las posiciones eclesiásticas. En las posiciones eclesiásticas hay hombres que no deberían de estar, que los describe muy bien el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, donde dice que los hombres en los últimos tiempos serán jactanciosos, amadores de sí mismos. Por eso es que un logo nos exalta. Los mismos logos que tienen los equipos de fútbol famosos en el mundo, que no me voy a referir a ellos por nombre, se lo dejo a usted que me escucha o que me ve, que tal vez debe de tener su favorito, que todavía aquí en Guatemala todavía discutimos por rojos y por cremas. Tampoco estoy diciendo sus nombres, pero hasta ahí llega. Y entonces ahora nos enfrascamos en una lucha en torno a qué misión es la más grande, qué iglesia es la mejor. La mejor iglesia es la de Cristo, porque en la de Cristo es donde habla el Señor Espíritu Santo. Un evangelio que realmente lo hace a uno pensar y salir corriendo. Por eso este evangelio no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y no es que seamos masoquistas, porque antes teníamos un problema y bien íbamos a divagar para que ese problema se minimizara con la droga, con el alcohol, con el sexo, con un paseo, con unas vacaciones, lo que hace humanamente el hombre. Pero ahora volvemos a tener problemas de otro tipo, porque ahora entendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne solamente, sino contra poderes de las tinieblas, contra potestades. Yo no creí que usted fuera tan famoso en el cielo. Yo no creí que yo fuera tan conocido en el cielo, pero me quiero referir cuando a Daniel, después de orar, y se tardaron 3 semanas para traerle a él la respuesta, vino un ángel del Señor y le dijo: Daniel, perdona Daniel, porque desde el momento en que tú te postraste a orar, me mandaron, pero los demonios que comandan este país me detuvieron por un momento, pero ya los vencí. Y quiero decirte, Daniel, que tú eres muy estimado en el cielo. Es conocido en el cielo.
Por eso no importa si te conoce fulano, si te conoce mengano, si te conoce el vecino, no importa. Ahora usted, ahora yo somos conocidos en el cielo. Y por eso el Señor les refutaba y les decía, así pues, cualquiera de vosotros, estoy leyendo y repitiendo Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Pero ahora nos convertimos en artistas, ahora nos convertimos en gente destacada en el Evangelio. Y la gente no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros, porque nos gusta el incienso. Y nos gusta que los hombres nos levanten y nos eleven. Mucho cuidado, porque cuando se quiten va a ser muy dura la caída. Por eso dice la palabra, oiga esta palabra preciosa, que cuando tú vienes al Evangelio, Dios te va a mostrar cosas. Ahora paso a la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2 y versículo 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso el cristiano verdadero parece un hombre loco, fuera de serie. Por eso es que hoy tenemos tanto auge en los hombres, porque andamos buscando que nos hablen los hombres. Busquemos que nos hable el Señor. Cuando nos habla el Señor, nosotros vamos a estar firmes, porque no nos importarán, ni tampoco nos van a afligir, ni tampoco nos van a menguar ni a debilitar cuando nosotros miremos la naturaleza de los hombres. Nuestra naturaleza es débil, nuestra naturaleza es frágil. Por eso tú vas a encontrar una gente sencilla que te va a decir, Dios me habló. Y cuando empieza a compartir contigo lo que Dios le habló, el Espíritu Santo dará testimonio en tu vida de que lo que ese hombre está hablando es cierto o es falso. Por eso dice aquí la palabra, cosas que ojo no vio. Nosotros los cristianos podemos ver muchas cosas que el mundo no ve. Por ejemplo, atrás de todo esto hay un gran dragón. Y ese dragón se llama Satanás. Y ese dragón se alegra en matar. Dios no mata, Dios da vida y da vida en abundancia. Por eso, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Oído de discípulo nos pone el Señor. Te despierta en las noches, porque quiere hablar contigo. Y en el susurro de la noche y en el sigilo de la noche te levantas. Es una locura este evangelio. Pero si a ti no te está pasando esto, pídele al Señor que quieres vivir estas experiencias tan grandes y tan maravillosas. ¿Por qué? Porque fue lo que empezó Moisés a tener dentro de sí. Un despertar espiritual. Cuando viene ese despertar espiritual a nuestra vida, no nos conformamos con las cosas que hay en este mundo. Por eso hay gente que tú no vas a entender, que ha dejado buenas posiciones, que ha dejado negocios, que ha dejado empresas para seguir a Cristo. He conocido a muchos de estos que dejaron, que uno dice, pues, este tipo está loco. Se va a predicar en un garage, se va a predicar en un cuartito, después de ser un gerente, después de ser una persona importante, sí, pero oyó la voz del Señor, cosa que oído no oyó, dice, ni ojo vio, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso quiero leerte también acá, en esta epístola, en la
En la carta a los Filipenses, en el capítulo número 3, dice aquí la palabra del Señor. En cuanto al celo, porque habla del apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, era un fanático religioso, defendía su causa, defendía sus convicciones. Y en cuanto a la justicia de la ley, oiga, hallado irreprensible, porque era un hombre cumplidor estricto de la ley delante de la gente. Pero todo, y entonces dice, pero todo lo que para mí era ganancia. Qué difícil es para nosotros los hombres. Y yo no estoy hablando de que hagamos votos de pobreza. No hagamos nada de eso. No dejemos nada si Dios no lo ha hecho contigo, si Dios no has tenido un encuentro personal con el Señor, porque te vas a frustrar. Vas a creer que te engañaron. No lo hagas por señalamiento del hombre, porque Dios es capaz de hablarte a ti y de hablarme a mí y de hablar a cada hombre en general. Pero dice, pero todo lo que para mí era ganancia. ¿Cómo me gusta este versículo? Lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Si no conoces al Señor, no puedes dejar nada. Te convertiste en un hombre de religión. No puedes dejar a tus pseudo amigos. No puedes dejar tus costumbres. Por eso los cristianos queremos celebrar todo lo que celebra el mundo. Y Satanás está contento porque los metemos a nuestras iglesias y en nuestros púlpitos celebramos los días que celebra el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros muchas veces el temor de que la gente ya no regrese porque no les ayudamos a convivir con sus costumbres. Pero este hombre se amarró como se amarra un hombre el pantalón, pero todo lo que para mí era ganancia. Tal vez tú tienes un bar y vendes licor, tal vez eres un traficante, tal vez vendes droga, tal vez vendes cosas ilícitas y estás en una buena posición, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué es el Evangelio entonces? Renunciar a tu vida anterior. Pues cuando uno no ha tenido absolutamente nada, pues tal vez no sea, y digo tal vez no sea difícil, porque muchas veces el orgullo nos detiene, porque en el Evangelio solo habemos gente necesitada. No habemos a alguien que esté en el Evangelio por sobresaliente. El único sobresaliente en el Evangelio se llama Jesucristo. Y este hombre dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Esto es como para que nos amarguemos. Si hay una doctrina de la gran abundancia que se trae en el Evangelio, no de perder cosas. Pero aquí la palabra te habla a través del apóstol Pablo que dice que lo perdió todo. Perdió sus amigos, perdió su posición religiosa, lo perseguían los judíos por traicionero. Los cristianos lo odiaban porque era un perseguidor de los cristianos en otro tiempo y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Pero cuando se tiene un encuentro personal con el Señor, todas esas cosas pasan a un segundo grado y no importa que no te reconozcan, no importa que no te mencionen, que no te importe nada de eso, porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero.
Y entonces Moisés sintió aquel profundo deseo, un despertar, y dijo: hoy dejo de fingir de que soy algo, porque no soy nada. No soy nada. Así se sentía en la corte. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: si te quedas en Egipto, serás muy rico, tendrás tesoros. Pero si vienes conmigo, vas a tener problemas. El primer problema que podemos tener es hasta con la familia. Ya te convertiste en loco. Sí, perdónenme porque me convirtieron en loco. Pero esta locura del evangelio ha hecho que deje de drogarme, ha hecho que deje de robar, ha hecho que sea un pedófilo, ha hecho que yo sea una persona insensata, ha hecho que yo deje de ser un borracho. Entonces, si este evangelio es locura, no tengo más que decir: bendita locura, porque es la que me ha sostenido. Quizá esto no le agrade a muchos, quizá ahora te señalen, quizá cuando eras un borracho no te decían nada, pero ahora esto le pasó a Moisés. Si te quedas en Egipto serás muy rico, tendrás tesoros, pero si vienes conmigo vas a tener problemas. ¿Qué vas a elegir? ¿Problemas conmigo o tesoros con Faraón? ¿Qué vas a elegir? Este es el verdadero evangelio. Y aquel hombre dijo: muy bien, dijo Dios. Mira, Señor, le dijo Dios, tienes que tomar una decisión. Si te quedas, vas a vivir cómodamente, vas a jugar, vas a estar a tu gusto, viendo cómo todo el mundo te hace reverencia. Pero si te reúnes a mi pueblo, que es un grupo minoritario, recibirás reproche por tu fe. Pero Moisés salió y puso los ojos en el invisible y se fue y dejó todo aquello que había acumulado. Cambió el lugar del placer por el del reproche, por el del señalamiento. Te van a decir: no, que es usted aleluya, pues, porque quieren ver a un hombre impecable. No lo somos, pero hacia ahí vamos, porque el que empezó la buena obra en ti y en mí la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente. Son mis deseos. Cuídate, guárdate, métete en la palabra del Señor y estaremos viéndonos pronto. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.